aplauso. Bueno, Felipe, bienvenido, un placer tenerte aquí. Lo mismo, gracias. Nada de Pancho Arocena y Schroeder. No, voy conociendo gente de la familia que no estaba dentro de mis planes, de mi historia, pero bueno. Es un buen tipo para tener en la familia. Capaz que podemos hacer alguna sociedad también con él. ¿Cómo no? Anónima. Sobre todo anónima. Esos negocios pueden prosperar. Vamos a ver si sale, hasta que no salga. Él se queja mucho, pero puede prosperar. Felipe, vamos a hablar de tu libro. Sos sociólogo, te dedicás a estudiar un poco la inmigración, la cultura de los inmigrantes, ¿no? Ese es como tu campo de acción. Sí, sí. No solamente los inmigrantes, sino también contextos donde aparece una diversidad cultural muy fuerte, a veces no necesariamente marcada por los inmigrantes, ¿no? Muchas veces también porque había muchas personas, un conjunto de personas, de comunidades, que parecían como invisibles. Eso lo estamos viendo en América Latina, ¿no? Países que parecían que se quería constituir desde una perspectiva homogénea, ahora se encuentran con que un montón de indígenas, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros acá estamos, tenemos un lenguaje, tenemos una historia, somos visibles y queremos que el país nos reconozca. Ahí no hay inmigrantes. Es una comunidad, una cultura que estaba presente, que siempre estuvo presente, que ahora dice, oh, bueno, yo existo, quiero que me reconozcan. Bien. Todo eso se enmarca dentro de las políticas del multiculturalismo. En tu libro tratás de eso, la frase que le da título al libro es una frase de Oscar Wilde, que la analizás y incluso en la conclusión te quedás con ella como resumen ideal, ¿no? ¿Qué es esto del multiculturalismo como política? Porque no es algo que afecte a todas las diversidades. O sea, dentro del multiculturalismo no está, por ejemplo, el sexo, el género, la clase social, por ejemplo. ¿Se enfoca en qué factores? Bueno, podría entrar todo eso. Yo acoto un poco mi campo de estudio y sobre todo me dedico a trabajar con el tema de culturas, ¿no? De culturas asociadas a grupos de personas, a comunidades culturales, podríamos llamarlo. ¿Y en qué consiste el multiculturalismo? Bueno, consiste, por un lado, lo que la palabra dice, múltiples culturas, ¿no? Múltiples culturas que coexisten en un espacio determinado. Pero ¿cómo se hace un hecho? Las múltiples culturas existen, por ejemplo, en Uruguay, podrá haber algunas colectividades, pero por ejemplo en otros países con una carga inmigratoria muy fuerte, por ejemplo los musulmanes en Francia, tienen que coexistir, no hay otro remedio. Sí, coexisten ahora y siempre hubo diversidad, pero creo que ahora hay algunas diferencias en relación a diversidades del pasado. Quizás haya hay mucha más movilidad hoy que lo que había hace 100 años. Hay 200 millones de personas que andan dando vueltas por ahí que viven fuera de sus países de origen. Es una diferencia. Y por otro lado, había grupos importantes que no tenían visibilidad, que aparecían completamente invisibles. Y eso está muy asociado al contexto de colonización. O sea, el colonizador, ¿qué es lo que intenta hacer inmediatamente? Bueno, hacer invisible a quienes está colonizando, o que esos a quienes están colonizando piensen que pueden convertirse en lo que es el colonizador. Claro, eso pasaba más antes que ahora, cambió el inmigrante. Antes se volvía parte de la sociedad y ahora mantiene su cultura independiente. ¿Eso por qué? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, ya que hablamos de Estados Unidos, de Barack Obama, bueno, pensemos en Estados Unidos, que es un caso lindísimo para analizar. Hoy hay 50 millones de hispanos o de latinos, ¿no? Sí, claro, casi el 70% de ellos votaron por los demócratas. Sí. Bueno, ese es, por ejemplo, un impacto muy fuerte con consecuencias muy visibles y muy importantes en un país que antes no existían. Estos 50 millones tienen llegaron masivamente en 30 años. Y bueno, a diferencia, por ejemplo, de los irlandeses, claro, que llegaron a principios del siglo pasado, que se formaron esa nación donde el sueño americano los unía a todos y dejaban atrás a su país de origen, digamos. Claro, hoy los hispanos latinos mantienen el idioma español y Estados Unidos ya es un país bilingüe. Sí. ¿No? Yo creo que ya directamente uno no puede decir que es un país donde hay una sola lengua que es el inglés. Hoy en día es un país bilingüe y hay zonas donde es más masivo el español que el propio inglés. Estos latinos además o los hispanos mantienen un fuerte vínculo con sus países de origen, que tienen doble nacionalidad. Incluso leen todos los días el diario. Cultural y económico, porque muchas veces también están mandando dinero continuamente. Exactamente. Y entonces, bueno, frente a esto hay muchos estadounidenses que no están muy contentos. 50 millones de hispanos que hablan español, que son mayoritariamente católicos, que mandan plata para afuera, piensan, bueno... Y que encima votan a los demócratas, esos comunistas, horrible. Nos están cambiando el país, piensan. Entonces mucha gente rechaza fuertemente esto que está ocurriendo porque piensa que los Estados Unidos
tal como ellos piensan que debería seguir funcionando, no existe más. Si vos hablas en el libro que esa idea que Estados Unidos era un crisol de raza, en realidad la imagen del crisol es muy fea porque el crisol era donde se ponían los metales para hacer que fueran otro tipo, para que formaran parte de una aleación donde perdían todas sus propiedades propias, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que lo más adecuado en vez de un crisol de razas es una especie de sopa de tomates, porque en ese crisol siempre predominaba el idioma inglés y la cultura dominante sajona. Todos los demás se fundían. Y protestante, ¿no? Y protestantes, claro. La cultura podemos llamar WASP o WASP, ¿no? Ahora, con el resultado claro que hubo ayer de noche, hace muy pocas horas, los republicanos, por ejemplo, se dieron cuenta que no pueden ganar solamente con el voto del hombre blanco, heterosexual, de una cultura clásica. Obligatoriamente se va a reinventar porque la política manda y esa gente va a querer ganar el voto de las multiculturas. Y para eso van a tener que reconocerlos. Es decir, Así que te van a tener que contratar a vos que llevas años estudiando el tema, que tenés un capítulo en el libro en el que hablas del fenómeno de los latinos en los Estados Unidos. Bueno, yo mando cartas pero nunca me contratan, no tengo éxito. Yo tengo visa, así que te puedo acompañar, eso es importante. En el libro vos analizás varios países, casos de multiculturalismo, hablas de Canadá, que es un país donde la parte francesa tuvo que convivir con la parte anglosajona, hablas de los inmigrantes sudacas en España, de la cultura aymara, y también haces un análisis de nuestro país. Pero una cosa importante que vos decís es que el multiculturalismo no es solamente una teoría, sino que vos haces como un acto de fe en que debería ser también una práctica y una práctica política. ¿Eso es una inquietud tuya o la corriente multiculturalista la tiene? Bueno, hay una frase que me gusta mucho de un filósofo canadiense que se llama Kim Lika, que dice que en Canadá el multiculturalismo es una política, una realidad y un ethos. ¿Un ethos qué quiere decir? Bueno, que uno, para pensar en multiculturalismo, tiene que plantearse en una situación de tolerancia y de reconocer que el diferente puede tener razón, ¿no? Eso no implica que no haya crítica entre valores contrapuestos, pero que el otro puede tener razón. Lo segundo es que es una realidad, que está ahí presente. Y lo tercero, que debería ser también una política, es decir, cómo se hace para gestionar esa diversidad. Y hay muchas maneras distintas, desde lo que podemos llamar un cierto reconocimiento simbólico, es decir, que se acepte que existen, que están ahí, ¿no? Hasta redistribución de la riqueza, hasta representación política. La famosa discriminación positiva. Claro, o políticas afirmativas que ahora empezamos por primera vez en Uruguay a implementarlas. El Uruguay por primera vez va a empezar a implementar políticas afirmativas en relación a los afro-uruguayos. Creo que es un gran avance. Yo en el capítulo menciono algunos avances de Uruguay en este sentido, ¿no? Hay un par de leyes, una del 2004 y otra del 2008, como que vamos yendo de a poco, pero hacia ese lugar. Claro, fíjense ustedes, el Uruguay hace 20 años, cuando se presentaba al resto del mundo, ¿cómo se presentaba? Somos un país de inmigrantes europeos, sin negros y sin indios. Bueno, esa imagen del país hoy ya es imposible que se pueda sostener, ¿no? Sobre todo porque los europeos nos ven venir y miran para el otro lado. Entonces, bueno, somos nosotros. Eso es culpa de los estudiantes de arquitectura, igual es Pero bueno, o sea que en parte estás de acuerdo con esas políticas afirmativas. Porque hay gente que no las apoya y piensa que tiene que correr por otro lado la multiculturalidad. Yo creo que siempre tienen que ser temporarias, no pueden ser permanentes. Normalmente las políticas multiculturales están pensadas en un periodo de tiempo porque es para intentar ayudar a personas que fueron discriminadas históricamente. Corregir, por ejemplo, para que se entienda bien, en una familia, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tuviera 2 hijos, uno sanito y otro con ciertas deficiencias, ¿no? ¿Dónde voy a poner yo más mis esfuerzos para que ambos puedan tener oportunidades? Bueno, le voy a dedicar más esfuerzos a aquel que tiene mayor dificultades, ¿no? Voy a diferenciar lo que hago con mi El otro no te lo va a perdonar nunca en la vida. O sea, el otro en algún momento cuando cumpla 40 años te va a decir, papá, te lo tengo que decir, igual vos nunca me diste bola. Fuiste el afortunado en tu familia, así que no te... Déjalo terminar. Eso es inevitable. Siempre los padres tienen la culpa de lo que les pasa a los hijos. Eso no hay manera de hasta determinado punto, y cuando llegan a cierta igualdad, ahí se cortan esas políticas. Ahí se evalúa. Bueno, en aquellas cosas que estaban bastante peor que el resto de la población, con esta ayuda que les dimos, ¿han mejorado? ¿Se han más o menos equiparado al resto de la población? Si eso es así, se acaba la política afirmativa y ya está, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que también se plantea con la política afirmativa acá, de 8% para los afro-uruguayos, por ejemplo, en los empleos
los empleos públicos, ¿no? Y así también se lo piensa en muchos otros países. ¿A vos te consta que en nuestro país haya culturas que son discriminadas, tanto culturas? Porque acá hablas de muchos casos en otros países donde estas minorías, digamos, o gente que no es contemplada dentro de ese reparto de la riqueza, ni siquiera puede expresar su cultura. ¿O es algo más bien como de cierta discriminación, pero que sí están integrados a cierta matriz cultural? Bueno, yo diría que el trabajo central sobre Uruguay, si este libro tiene un capítulo, es un libro anterior que publicamos en el 2007, un libro colectivo que se llama Multiculturalismo en Uruguay. Y ahí trabajamos con 11 colectividades en el país. Y algunas de ellas, claramente, hicimos más de 100 entrevistas. Bueno, muchos de ellos manifestaban que sí, que habían sufrido discriminaciones fuertes. Por ejemplo, el caso de los judíos, claramente el caso de los afro, en algunos casos también los armenios. Los descendientes indígenas, supongo que también. Los descendientes indígenas también, es decir, en otras no tanto, ¿no? Los italianos se quejaban mucho menos, es decir, varía de acuerdo a la comunidad. Pero lo que sí me gustaría decir es que claramente el Uruguay ha reconocido que tiene un problema de discriminación hacia los afro-uruguayos, ahí no cabe la menor duda. Yo creo que Mujica se equivocó varias veces diciendo que discriminamos a los negros porque son pobres. Y creo que está equivocado. Creo que hay muchos estudios que muestran muy cabalmente que en Uruguay se ha discriminado a los negros no porque son pobres, sino porque son negros. Claro. Bien, y reconocer eso por lo menos es empezar a solucionar el problema. Claro, bueno, y lo que está viendo ahora creo que es en parte una propuesta de solucionar esa discriminación. Y esto no ocurre solamente en Uruguay, está ocurriendo en muchos otros países desde otras perspectivas también, ¿no? Trabajo el caso de Bolivia, trabajo el caso de Brasil. Brasil era un país con mayoría de personas blancas hasta el año pasado, siendo el país que mayor cantidad de esclavos había recibido en el mundo. Claro. Y entonces, bueno, por ciertas cosas que no me da el tiempo para explicar ahora, pero por ciertas modificaciones que ocurrieron en el reconocimiento de los afro-brasileños, hoy Brasil se reconoce un país con mayoría afro-brasileña, lo cual implica toda una reconfiguración de qué es Brasil para los brasileños. Y una narrativa nueva que es lo que forja la identidad. Exacto. Felipe, se nos ha ido volando el tiempo. Ya de paso viste que tiró el otro libro. Sí, no solamente compren este libro, la mayoría de las personas son otras personas, sino Multiculturalismo en Uruguay. Felipe, gracias, y por lo menos nos dejás un poco más aliviados de que vamos camino a ser una mejor sociedad. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias, Felipe. Nosotros volveremos, Leo volverá mañana, yo tengo que dar unas vueltas.